ha tenido implicaciones de salud, no tanto, o no solamente, mejor dicho, psicosociales, económicas, sino también mentales. Esto está afectando muchísimo la salud, la estabilidad emocional de las personas en cuanto a la depresión, en cuanto a la ansiedad. Se está presentando estrés postraumático, por ejemplo, a las personas que ya padecieron la enfermedad, trastornos del sueño. Y bueno, pues esto es algo que apenas vamos descubriendo, apenas vamos conociendo, porque todavía no sabemos los alcances a largo plazo, a mediano y largo plazo de esta enfermedad. También hay escasez de literatura, ¿no? Particularmente en el área de la sexualidad, en cuanto al bienestar sexual, las prácticas sexuales durante esta pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, pues la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca, ¿no? La enfermedad que provoca eran desconocidos hasta antes del 2019, que se presenta en Wuhan, en China, ¿verdad? Actualmente es una pandemia que afecta a todos los países prácticamente del mundo. Y bueno, una persona puede, ¿por qué hablo de esto? Porque una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada con el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Una persona puede contraer el COVID-19 o la COVID, mejor dicho, si inhala las gotículas procedentes de alguna zona infectada por el virus. ¿Sí? Esto es muy importante de resaltarlo, la que sigue por favor, porque va a impactar particularmente el intercambio sexual. Bueno, estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan ojos, nariz o boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Por esto, pues la publicidad, ¿no? Y todo esto que promueve pues el gobierno de México sobre la Susana distancia, ¿verdad? La OMS está estudiando y está haciendo investigaciones sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguiré informando sobre conclusiones que se vayan obteniendo, porque como les decía en un inicio, esto pues es muy nuevo pues para todos. Entonces lo que se sabe es realmente poco, porque tenemos pues al menos en México 6 meses de estar interactuando con esta enfermedad y con el virus. Ahí abajo tengo la referencia que es directamente de la página de la OMS por si alguien quiere tener la información de primera mano. La que sigue, por favor, Yesenia. Y bueno, ¿cómo afecta la COVID-19 y el contacto sexual? ¿O cómo que tiene que ver esto? Pues bueno, también se transmite por la saliva, como ya lo hemos estado mencionando, y por el moco, ¿sí? Entonces, las personas que pudieran estar teniendo, pues, portar el virus, aunque sean asintomáticas, son personas que pueden transmitir, pueden contagiar a otras. Y es aquí donde está el mayor riesgo de este virus. Por tanto, las actividades íntimas que implican estar físicamente cerca de alguien o entrar en contacto con su saliva, es decir, besar, ¿no? Pueden propagar fácilmente el virus. En este sentido, pues también puede transmitirse a través de las heces. Es posible contagiarse al tener actividades sexuales que pueden exponerte a materia fecal, incluyendo el sexo oral en el ano, sin protección o llevar a la boca un pene o un juguete sexual después de que éste ha estado en el ano de alguien. ¿Sí? Esto sí es algo importante de tener presente porque sí, la materia fecal se ha encontrado que es un agente importante de transmisión. Entonces, la que sigue, por favor. Por otro lado, no se ha encontrado que el coronavirus se transmita por el semen, pero sí se ha encontrado el virus en el semen. Entonces, pues todavía no podemos saber si es un virus que se transmite, todavía no hay la evidencia suficiente, pero sí
se ha encontrado en el semen. Y esto es algo importante porque hasta hace unos meses, al menos en mi caso, yo no había encontrado información al respecto, pero pues ya me encuentro con que sí está en el semen, aunque no se transmite a través de este. Bueno, hasta ahora no se ha encontrado el virus en fluidos vaginales, sin embargo, siempre es mejor idea, ¿no? Lo mejor es usar barreras como condones para ayudar a que tú y tu pareja sexuales siempre estén protegidos, además de infecciones que sí se transmiten por tener sexo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se puede tener sexo o tener intercambio erótico de manera segura durante la pandemia de la COVID-19? Esto es algo que pues nos está inquietando muchísimo y aunque pues hemos estado compartiendo información en diferentes espacios, medios y demás, pues bueno, como decía, esto es algo relativamente nuevo, pero lo más importante es tratar de evitar tener un contacto físico cercano, incluyendo sexo, con alguien que no vive contigo, es decir, con personas con las que no se cohabite. ¿Sí? La persona más segura con quien tener sexo eres tú misma, eres tú mismo. También dentro de las cosas que se han estado recomendando, pues es la actividad o la práctica de la masturbación, puesto que no propaga la COVID ni ninguna otra infección. Es importante asegurarse de lavarse las manos también, ¿no? La limpieza está así como de la mano de la vida sexual también, por supuesto. Y lavarse las manos y los juguetes sexuales con jabón y agua durante por lo menos 20 segundos antes y después de masturbarse, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, las parejas sexuales más seguras son aquellas personas que ya viven contigo, es decir, pues las parejas que ya cohabitan son pues una persona con las que sí puedes pues tener intercambio erótico sexual, puesto que sabes cuáles han sido sus cuidados. Sin embargo, pues también aún así hay personas que han tenido que salir de sus casas, que pues el confinamiento ya terminó para ellas, han tenido que regresar a trabajar y pues por lo tanto el salir expone y pues hay más probabilidades de adquirir o de contagiarse del virus. Sin embargo, pues bueno, ya cohabitando con la persona y conociendo sus medidas de cuidado, de autocuidado, de limpieza, etcétera, pues ahí pues cada quien puede hacer su evaluación al respecto. Por ahora, es mejor no tener contacto cercano con nadie que viva fuera de casa, en la medida en la que sea posible, claro, porque pues todas estas recomendaciones me encantan porque pues por ahí todos las andamos compartiendo y todos platicamos de esto. Sin embargo, la realidad está siendo otra y ahorita nos vamos a ir para allá. Bueno, es importante mantenerse lejos de la mayor cantidad de personas posible, pues esto ayudará a protegerte a ti y a otros del virus. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, algo que se está difundiendo con más frecuencia y lo estamos haciendo cada vez más visible y que es más importante y lo van a encontrar en esta plática pues constantemente es el consentimiento, puesto que aunque no ha sido el propósito de esta charla hablar del tema, pero algo que se ha evidenciado y que ha surgido de esta pandemia, pues son las violencias que se están viviendo en las parejas, en las familias y por supuesto en el ámbito sexual. Por tanto, es importante pedir consentimiento cada vez que se quiera tener cualquier tipo de práctica sexual, incluso durante la pandemia de la COVID, ¿sí? Sí, y incluso cuando ya has tenido sexo antes con esta persona o si estás casado o si cohabitas con esa persona, porque también hay esta idea de que pues es mi pareja, ya aquí estamos y pues bueno, pues vente, vamos a esto, sin pedir el consentimiento. Muchas veces la otra persona no está tan segura, sobre todo en esta condición que nos está afectando tanto. Muchas personas están teniendo fluctuaciones en su deseo sexual y por tanto, pues probablemente no estén en condiciones o con ganas de tener sexo y por eso es importante, aún aunque sea mi pareja, aún aunque sea mi esposa, mi esposo, pedir el consentimiento. Es importante también usar condones
y barreras bucales de látex, pues esto ayuda a que pues estés protegido de las ITS, es decir, de las infecciones y de las enfermedades, ¿no? Ya su manifestación en el cuerpo. Es posible que las barreras dentales y los condones también ayuden a prevenir la propagación del COVID cuando se tenga sexo oral porque evitan el contacto con la saliva. Sin embargo, aquí he mencionado en otros espacios que aunque tengamos las precauciones necesarias, pues tal vez reducimos el riesgo. Sin embargo, sucede como pues cuando tenemos múltiples parejas sexuales que no sabemos si nuestras parejas sexuales con sus propias parejas sexuales se han protegido. Y entonces así se va haciendo como una cadena, ¿no? Que pues de desinformación sobre el autocuidado. Es decir, no sé si mi pareja sexual nueva, ¿no? Hablando de parejas nuevas, o parejas que acabo de conocer, ella se protegió, si ha estado en confinamiento o si ha salido y ha tenido encuentros incluso sexuales con otras personas, pero igual a mí no me lo dice, ¿sí? A mí no me lo hace saber o me dice que sí, pero la verdad es que no. Entonces, esta situación es lo que vuelve muy, 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 muy complejo el tener un intercambio sexual en esta época con personas nuevas o con personas que se tiene un nuevo contacto. La que sigue, por favor, Yesenia. Bueno, pues además de usar condones durante el sexo vaginal y anal, ¿no? Condón femenino y masculino, porque también el condón femenino puede ser una muy buena herramienta. Bueno, el condón puede ayudar a prevenir la propagación del virus a través de las heces y del semen. Y bueno, pues sí es que resulta que sí se puede transmitir de esa manera. Aún no saben los científicos si esto es posible. También reiterar lo de lavado de manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos antes y después de que tengas sexo. Y bueno, pues tú y tu pareja también pueden usar mascarillas. Por ahí también algunos especialistas han estado hablando de usar el cubrebocas o las mascarillas en el encuentro sexual, pues para evitar el contacto en los besos, ¿no? O que pues salga la saliva. Sin embargo, pues esto no es 100% seguro. Esto es lo más importante que hay que tener presente. La que sigue, por favor. Bueno, también los expertos recomiendan evitar el sexo con personas o el contacto físico con personas que tienen alguna condición médica o que se aumente el riesgo de desarrollar complicaciones serias si se llegara a tener el COVID o la COVID, el virus, ¿sí? Y bueno, pues esto puede ser en el caso de personas inmunodeprimidas, que están pues tal vez en un tratamiento de cáncer o con VIH o personas que tienen alguna enfermedad cardíaca grave o personas con diabetes o con hipertensión, etcétera, que pues no están teniendo un cuidado con medicamento adecuado o porque pues por las condiciones de la pandemia no han tenido acceso a esto. Y bueno, pues es importante cuidar este punto de exponer a nuestros seres queridos a pues un contagio y que la enfermedad de la COVID pudiera agravar la situación. Algo muy importante también pues es tener presente que esta pandemia y pues las condiciones del confinamiento han traído consigo embarazos no planeados. Muchos sí se han debido a, desafortunadamente, temas de abuso en la familia, que pues también es un tema que está saliendo o se está visibilizando, me parece, porque creo que algo que ha estado sucediendo y que es la conclusión es la visibilización de las problemáticas previas. Sin embargo, pues bueno, cabe mencionar y hacer el énfasis que si no están pensando tener un bebé en estos momentos, a las personas que cohabitan, que tienen pareja o las personas que están saliendo y que tienen encuentros sexuales tal vez sin protección, pues que estén muy presentes, muy conscientes, mejor dicho, que pues se puede no planeado, ¿no? Y que, bueno, pues para esto las clínicas sí están, hasta donde yo tengo entendido, sí están proporcionando métodos anticonceptivos, también se está proporcionando la pastilla de el día, la pastilla de emergencia y, bueno, pues también las clínicas de aborto también están
vigentes y están trabajando para las personas que no quieren tener un embarazo en este confinamiento. La que sigue, por favor, Jess. Bueno, a mí me llaman mucho la atención estas recomendaciones y que también las compartíamos el otro día que fue el coloquio de la residencia en terapia familiar, porque pues distan mucho de lo que las personas están haciendo en realidad, ¿no? Dentro de estas recomendaciones, perdón, se hace que, o se recomienda que las prácticas sexuales entre adultos pues se lleven a cabo a través de redes sociales y aplicaciones en parejas que viven juntas y parejas que no viven juntas. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Que se tengan citas por videollamada, sobre todo para personas que no viven juntas, pero pues también las que viven juntas pueden hacerlo y pues darle variedad a su vida erótica. Practicar el sexting, que está muy de moda y que está muy, muy recomendado por las instancias, ¿no? Es toda esta serie o esta práctica sexual que consiste en compartir contenido erótico a través de pues, nuestros teléfonos celulares, el famoso pack, ¿no? Que es una serie de fotos de desnudos que pues por supuesto siempre se tienen que dar con consentimiento. Los chats sexuales, ¿no? Que son el intercambio de contenido erótico y bueno, pues que tiene que ser todo esto consensuado. También la recomendación, como ya lo veíamos antes, es la masturbación, el uso de juguetes sexuales y la pornografía. También por ahí hubo una nota sobre que había aumentado el uso de juguetes sexuales o el consumo de los juguetes sexuales. Pues esto todavía lo tenemos ahí como entre paréntesis. No necesariamente este dato es tan cierto, ¿no? Porque lo que hemos estado encontrando es que las personas están teniendo las prácticas que ya venían llevando previamente. A lo mejor en un inicio de la pandemia, eso es algo interesante mencionar, que al inicio de la pandemia sí se observaron ciertas cosas que aumentaron, por ejemplo, el deseo, como que pues ya estamos aquí confinados, pues bueno, vamos a ponernos al corriente en cuanto a nuestra vida erótica. Y bueno, pues a lo mejor en ese momento sí hubo como este boom, este aumento, ¿no? De deseo y por lo tanto, pues como con ganas de explorar. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la pandemia, pues bueno, pues la curva se ha ido estabilizando. También pues se recomienda el acceso a la pornografía. Aquí cada quien decidirá si la consume, si no la consume y en qué términos las consume. Todos estos son recomendaciones para adultos, por supuesto. También se recomienda tener sexo con la menor cantidad de personas posibles. Hijo, pues esto también se convierte en algo complejo, ¿verdad? De cumplir. La que sigue, Yesenia, por favor. Poner pausa a tu práctica en términos de diversidad y número de parejas sexuales. Hijo, esto también fue bien interesante porque, bueno, al menos de colegas, yo no he hecho investigación en el área, pero tengo colegas que han estudiado y que tienen espacios en donde trabajan, por ejemplo, con la comunidad LGBT y, pues bueno, ellos refieren que sí han encontrado, por ejemplo, que esta comunidad en algunos sectores están llevando a cabo fiestas clandestinas y en estas fiestas clandestinas pues van varias personas, más de 10 por supuesto, y que pues están teniendo intercambios sexuales. Pues con protección, sin protección, pues ahí pues no lo sabemos del todo, sin embargo, pues la recomendación es esta y la realidad es otra. Esto es muy interesante. También está demostrado que el sexting ha aumentado y las aplicaciones de liga. Esto es algo también que recomienda, ¿no? Las instancias. Sin embargo, pues les decía que no del todo. Eh, que con las personas que te relacionas tengas la certeza de que se ha cuidado. Bueno, pues aquí a mí me parece esto como en el tema del uso del condón, ¿no? Que es un acto de fe. Esto no lo podemos asegurar porque muchas personas no son honestas, no son claras, y bueno, pues también todos sabemos que ya ha llegado el momento de la excitación, de la calentura, pues las personas hacen y dicen cosas pues para satisfacer esa necesidad,
y pueden llegar a mentir y ponerse en riesgo y poner en riesgo a las demás personas con las que se están relacionando. Lo que sí, siempre es que tú vas a ser tu pareja sexual más segura. O sea, tener sexo contigo siempre va a ser pues la manera más segura y sobre todo en estos tiempos de llevar tu vida erótica. Sin embargo, ¿no? La que sigue, por favor. Pero bueno, esto es lo que recomiendan las instancias y todo lo que hay alrededor de la COVID. Pero bueno, pues ya vamos a entrarle al tema de qué es la sexualidad y aunque pues hay muchas definiciones, hay una serie de conceptos que se vienen manejando desde hace algunos años, pues lo que sabemos es que la sexualidad es un tema altamente complejo. Sin embargo, sí hemos coincidido, ¿no? O sí se coincide en que la sexualidad incluye comportamientos sexuales, es decir, la práctica sexual, las relaciones sexuales, la intimidad, el cómo elegimos expresarnos como hombres y como mujeres, incluyendo o formas andróginas, ¿no? O no binarias, incluyendo la forma en la que hablamos, vestimos y nos relacionamos con los demás. También habla de la orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, trans, asexual, y bueno, puse ahí puntos suspensivos porque, pues bueno, parece que esto es muy diverso. También tiene que ver con los valores, con las creencias, con las actitudes, con cómo nos relacionamos con ser hombre o mujer o persona no binaria. ¿Sí? La que sigue, por favor. También habla de los cambios que le pasan al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la juventud, las etapas de la pubertad, o por ejemplo, la etapa del embarazo, o en la edad mediana, la menopausia. Por ejemplo, también habla de si elegimos ejercer el paternaje o el maternaje, es decir, si queremos tener hijos, cuántos, en qué momento, y cómo no tenerlos también, eso es la sexualidad. También las amistades que tenemos, ¿no? La cercanía con las personas, cómo nos sentimos respecto a la manera en que vemos quiénes somos como personas, es decir, nuestra identidad, la forma en que tratamos a los demás, es decir, nuestras relaciones interpersonales, afectivas, entre otras cosas. Sí, la que sigue, por favor. Y entonces, la sexualidad está en todo, ¿sí? Está en todo lo que somos, pensamos, hacemos, sentimos y expresamos. Abarca casi todos los aspectos de nuestro ser, desde actitudes, valores, hasta sentimientos y experiencias. Y esto está influenciado por la historia individual, por la familia, por la cultura, por la religión o espiritualidad, por las leyes, las profesiones, las instituciones, la ciencia y la política. Es decir, pues está prácticamente en todo, ¿no? Todo el tiempo estamos expresando nuestra sexualidad. Por eso, la que sigue, por favor, Jess. Es muy complejo entender qué es lo que nos sucede hoy en día con la pandemia. Por eso, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué estamos encontrando? Pues que la realidad, perdón, nos están sobrepasando. Las realidades, hablo de realidades porque encontramos múltiples realidades. A lo mejor en la academia estamos estudiando un cierto sector, ¿no? Y esto es cierto, porque podemos acceder ahorita dado el confinamiento y a través de estos medios podemos acceder a información de ciertas personas que tienen ciertas condiciones, que tienen internet, que tienen pues un equipo para poderse comunicar, conectar, pero pues tenemos fuera a muchas personas que no están teniendo acceso a esto. Y esas realidades no las conocemos. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos? Problemas de salud mental. Estamos encontrando, pues desafortunadamente, una situación de aumento en temas de depresión, sobre todo personas que están viviendo solas este confinamiento. O en cohabitación con la familia, con los hijos, pero el espacio es muy reducido. Se están presentando también problemas de ansiedad, ataques de pánico, baja motivación, problemas para concentrarse,
Y pues bueno, pues un dato que también se está presentando es el tema de la ideación suicida, el intento y el desafortunado suicidio. Entonces, sí hay una seria situación sobre la salud mental. En cuanto a los problemas de familias, también estamos encontrando o se está observando una problemática sobre todo, pues también con las violencias, familias que desafortunadamente han perdido, pues los jefes de familia, las jefas de familia han perdido sus trabajos, que no tienen ahorita acceso a cierta, pues sustento con el que antes contaban, hijos que han tenido que salir de las escuelas, a estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes que han tenido que dejar sus estudios, dado que pues ya la economía ya no da para seguir en esto, puesto que se perdió el dinero. El mismo confinamiento, decía una maestra, no es lo mismo tener pues una casa, tal vez una residencia y vivir ahí el confinamiento, o tener mi casita de fin de semana en Cuernavaca a vivir en un cuartito de vecindario. Entonces eso hace una gran diferencia en los roces, en la interacción y en cómo se la están pasando las personas. Y esto, por supuesto, está impactando las familias. Algo pues que es evidente, perdón, pues son los problemas de pareja. En mi práctica clínica, particularmente, es donde pues, estoy teniendo también información sobre, pues ya temas no trabajados de muchas parejas, pero también temas que están emergiendo debido a esta situación. Y entonces se refiere a agobio, se refiere hostilidad, violencias, ¿no? De todo tipo, económica, psicológica, sexual, emocional, etcétera. Cansancio, ¿no? Las personas están cansadas, las parejas están cansadas, hay roces, hay molestias, hay dificultad en la convivencia y hartazgo, hay infidelidad, sí, hay muchísima visibilización de la infidelidad y por supuesto que también se está viviendo desesperanza en las parejas. Y bueno, pues esto por supuesto impacta la vida sexual. En los jóvenes es un tema importantísimo. Con los niños no quise tocar el tema porque me parece que es otro tema de conferencia y que bueno, pues yo no estoy tan especializada en el tema de la sexualidad infantil, pero sí en los jóvenes. Creo que poco, o no sé, pero estamos mirando poco las necesidades de los jóvenes en cuanto a esta situación, puesto que es su etapa de empezar, ¿no? De su curso de vida, empiezan a vivir su vida, empiezan a tener como esta autonomía, salir de casa, pues empezar sus propias relaciones, la importancia de las amistades para los jóvenes. Sí, que ahorita pues por el confinamiento no es posible que estén teniendo, pues que no lleven a cabo, ¿no? O que puedan mantener estas relaciones. Jóvenes que ya tenían un noviazgo, y que pues ahorita cada quien está en su casa y que muchas veces pues no es posible salir porque pues por ejemplo nuestros estudiantes universitarios pues unos vivían en Cuautitlán y la pareja vivía en el centro y entonces trasladarse pues implica un riesgo importante. Entonces los jóvenes que ya tenían un noviazgo están teniendo situaciones complejas con sobrellevar y mantener el noviazgo, con los que no tenían novio o novia y entonces, pues ahorita como que también surge esta inquietud de cuándo voy a poder tener una relación, cuándo, cómo me voy a relacionar, en dónde, porque pues sí, está habiendo un uso importante del sexting, pero es interesante, perdón, del uso de redes y aplicaciones, pero los jóvenes no lo usan tanto, curiosamente. Curiosamente, incluso aquí cito una investigación que hice con mi equipo de estudiantes y colegas el año pasado en la FES Iztacala y encontramos que los universitarios no requieren o no usan tanto las redes o por ejemplo el Tinder, las aplicaciones particularmente de ligue, no las usan para ligar. Esto, como bien lo menciona la literatura, ya se usa más en edades más avanzadas. Fíjense qué interesante. Entonces, los jóvenes ligan pero a través del Facebook, a través del Instagram, a través de Snapchat,
a través de estas otras pues, aplicaciones. Sin embargo, pues no se puede llevar a cabo el contacto. Todo es a través de pues, la tecnología y la internet. Entonces, también está habiendo una situación compleja con los jóvenes. Y bueno, pues le puse ahí los signos de interrogación sobre la vida sexual activa. Muchos ya tenían su vida sexual activa y pues estaban en esta fase exploratoria de diversificación, de pasarla padre, de conocerse, de autoconocerse. Y esta pandemia viene y detiene este proceso. Sí, creo que es también una oportunidad para ellos, para pues la autoexploración, para el autoconocimiento. Sin embargo, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que empezar a hacer esta experimentación tan necesaria del contacto físico, de pues poner en juego y en uso todas sus herramientas de autocuidado, de protección, pues de saber negociar, de ser asertivos, etcétera. ¿Sí? El sexting, ¿sí? Las videollamadas, pues bueno, a lo mejor esa es la recomendación de las instancias internacionales. Sin embargo, pues si ahí está mi papá al lado o está mi tía o mi abuelita, pues va a ser complicado que yo pueda estar haciendo la videollamada sexosa con mi novio, mi novia, mi novie, ¿sí? O con la persona que yo quiera hacer este juego, ¿no? O incluso el tema de la masturbación, pues sí estamos haciendo mucho la recomendación, pero es posible en el espacio físico en el que están los jóvenes que puedan tener su privacidad. Eso es un tema bien importante a seguir reflexionando. Y por supuesto, temas de depresión, ansiedad, desesperanza en el futuro. Si ya venían, ¿no? Como cargando una pues época difícil, pues con esta pandemia, yo creo que se la están pensando más, ¿verdad? La que sigue, Yesenia, por favor. Les presento brevemente unos datos. La que sigue, por favor, Yesenia. Que recogimos la doctora Fabiola Trejo y una servidora en una investigación que estamos realizando, pues justo para dar respuestas a esta situación de la vida sexual y de las parejas y todo lo que está sucediendo con el confinamiento. Rápidamente les platico que en esta investigación hicimos dos fases de investigación, una cuantitativa con unos instrumentos de medición que pues se aplicaron en las redes sociales y que muchas y muchos de ustedes nos hicieron el favor de contestar y de apoyarnos pues, compartirnos sus vivencias. Y otra fase fue una fase cualitativa que hicimos a través de los grupos focales y pues afortunadamente tuvimos una buena recepción. En un resumen así muy en concreto que encontramos y en relación a esto que las instancias nos dicen, ¿no? Por ejemplo, muy al inicio de la pandemia, pues por ahí se escuchaban datos de que el deseo sexual estaba aumentando y que todo el mundo quería tener encuentro sexual y que la libido y que entonces por eso había un aumento en la venta de juguetes sexuales y que todo el mundo estaba en la autoexploración. Pues bueno, lo que nosotros encontramos en este estudio es que disminuyó o que está disminuyendo en las mujeres, que sí, al inicio de la pandemia sí hubo un aumento, como esta cuestión que les decía hace ratito de ponernos al corriente. Sin embargo, ha ido disminuyendo en las mujeres que cohabitan. En las mujeres que no cohabitan, pues no ven tan importante ahorita relacionarse, ¿no? O no están como tan enfocadas en el deseo sexual, pero no notan fluctuaciones y eso es lo que nos pareció importante de comentarles. En los hombres, ellos refieren que prácticamente el deseo sexual está igual, ¿no? O sea, en ellos no ha cambiado mucho, si quieren más o menos, ¿no? En cuanto a las aplicaciones para buscar pareja, porque también por ahí lo que hasta lo entrecomillé, no sé si se acuerdan en otra lámina, que está aumentando el uso de las redes sociales, de las aplicaciones para ligar. Bueno, pues sí se están usando,
pero más los hombres, las mujeres menos, como que parece ser que tiene menos aceptación o la usan menos las mujeres para conseguir pareja. Esto pues también nos pareció que es importante porque lo que encontramos en los grupos focales es que los hombres no las están usando por la pandemia, sino que ya las usaban antes de la pandemia, incluso teniendo pareja, ¿sí? O cohabitando con su pareja. Y esto pues también es un tema que sale y que se visibiliza, no lo sabíamos antes, o al menos no lo habíamos estudiado así. Hay un deseo, ¿no? Por interactuar en las redes y en las aplicaciones. Eso sí, sí se encontró que hubo un aumento en el deseo de interactuar en redes y aplicaciones. Sin embargo, en los motivos que encontramos para qué hacerlo está el coqueteo, está encontrar como preliminares, como entrar en el calentamiento y sobre todo el tema de la necesidad de intimidad. Fíjense qué interesante porque algo que también hemos estado encontrando consistentemente es que nos está haciendo falta el contacto, ¿no? El sentir, el que nos vean, el que la otra persona se interese, porque pues ya con esta persona con la que cohabito, o si no cohabito con nadie, pues quiero saber si alguien me ve, si alguien me desea, si alguien está ahí y si puedo coquetear, ¿no? Y este intercambio está siendo interesante e importante para hombres y para mujeres. En cuanto al tema de la infidelidad, ¿no? Que tanto les he mencionado, pues se visibiliza e incrementa el deseo de tener una relación extradiárica. Es el deseo, pero no la conducta. Fíjense qué interesante, porque esto, porque déjenles comento que estas preguntas se hicieron en relación a los últimos 5 meses, es decir, pues que estamos confinados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que está habiendo un deseo de tener o como de estar generando esta fantasía de sí estar con alguien más, pero de eso a llevarlo a cabo, al menos estos participantes nos dijeron que no. Simplemente como que nos están dando ganas, como que se me antoja, pero de llevarlo a cabo ese ya es otro tema. Y entonces, pues algo que sí hemos encontrado o que estamos encontrando es este tema de la infidelidad emocional, que nos están dando ganas, de enamorarnos, de sentirnos deseados, deseadas, de jugar, de coquetear, de sentirse en el deseo. ¿Sí? Ahora sí la que sigue, Yesenia, por favor. Y bueno, unas gráficas, porque preguntamos respecto al autocuidado, ¿no? Y la pregunta fue que en los últimos encuentros sexuales, ¿con qué frecuencia has hablado sobre prevención y cuidado sexual? Y entonces aquí se incluyó el tema de la COVID, ¿no? ¿Qué tanto hablas de prevención con el uso del condón, infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos? ¿Sí? Y bueno, pues en el caso de las mujeres, las mujeres que tienen pareja estable dicen que lo hablan siempre. Las, las mujeres que tienen una pareja casual también dicen que siempre. También los hombres dicen que siempre, sobre todo cuando tienen una pareja casual y con la pareja estable no lo hablan tanto. Y eso está interesante porque pues probablemente nos esté hablando de que pues, a lo mejor los hombres se están sintiendo como más en confianza, ya no lo ven tan importante, ven a su pareja confiable, que no están hablando de este tema. Esto también, pues bueno, es un área a seguir profundizando. La que sigue, Yesenia, por favor. ¿Qué temas se negocian sexualmente? ¿Sí? Anticonceptivos, parejas sexuales, ITS, COVID y uso del condón. Parece ser que las mujeres son las que hablan más y negocian más el uso del condón que los varones y que sí están hablando del tema de la COVID y del contagio, más las mujeres que los hombres. Cabe mencionar que los puntajes son un poquito más altos porque participaron más mujeres que hombres y entonces pues no tenemos unas medias equivalentes, por lo tanto, pues sí, proporcionalmente, por eso tenemos esto. La que sigue, por favor.
Es que podemos concluir de ese ejercicio inicial que evidentemente las mujeres y los hombres están viviendo de maneras distintas el confinamiento en pareja y particularmente la vida sexual, mientras que para ellas se vuelve un esfuerzo, ¿no? Les comentaba que como que no están así como tan activas, ¿no? Sobre todo sexualmente. Para ellos es un área que no descuidan y que les hace sentir mejor y con mejor ánimo. Esto es bien interesante y si quisiéramos profundizar más adelante en el tema, tiene que ver con el género, con la educación sexual, con el permiso, ¿no? Que da la sociedad, la cultura a los hombres, a las mujeres. Para las mujeres es un esfuerzo, pues como que va decrementando, no le dan tanta atención a su vida sexual. Y los varones es un tema que incluso es básico, ¿no? Es con lo que les motiva, los mueve, les da bienestar, les proporciona mejor ánimo. Esto yo creo que nos dice mucho. En los dos grupos se mencionó que sí han tenido encuentros sexuales con personas que acaban de conocer, es decir, las personas que no cohabitaban, no, y también alguien que cohabitaba, ¿sí? Pero que acababan de conocer en las aplicaciones y que sí se ha tomado el riesgo incluso de viajar a otro estado para conocerse. ¿Por qué pongo este dato de los grupos focales? Porque, pues bueno, las recomendaciones nos dicen pues, que disminuyamos nuestras interacciones con personas nuevas, con el número de parejas sexuales, perdón, y la realidad es que las personas están comportándose de una manera totalmente distinta o comportándose de la manera en la que están acostumbradas a comportarse. ¿Sí? Y que pues probablemente el confinamiento pues los cogió un ratito, los guardó, pero pues no están tan dispuestas y dispuestos a transformar o a cuestionar sus propios patrones de comportamiento sexual. Pero bueno, lo pongo todavía entre comillas porque pues esto puede discutirse con mayor profundidad. La que sigue, Yesenia, por favor. Bueno, pues cómo encontrar un balance entre el tema de las recomendaciones, pues el tema del confinamiento, entre el tema pues de que sí, mi deseo está ahí, en que pues mi vida sexual quiero ejercerla, quiero disfrutarla, etcétera, ¿sí? La que sigue, por favor. Pues bueno, en esta ocasión y casualmente o causalmente, la verdad es que no sabría cómo definirlo, el año pasado se llevó a cabo en México el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de la Salud Sexual y pues casualmente se hizo la declaración de la importancia del placer sexual. Fíjense qué curioso porque este año, el 4 de septiembre, hace unas semanas, que se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, pues se explicitó esta declaración de que el placer sexual es importante y básico para la salud sexual y para el bienestar de todos los seres humanos y que está en función de los derechos sexuales y reproductivos y que también da pues este ingrediente y que hay que enfatizar y hay que poner atención en el placer sexual porque durante muchos años la sexología, los investigadores, los terapeutas, educadores, habíamos estado demasiado enfocados en salud sexual, salud sexual, salud sexual, prevén usar el condón, no, ITS, te vas a contagiar, es lo más horrible que puedes hacer, bueno, pues sí, ten sexo es bonito, pero te vas a contagiar y vas a tener ITS. Entonces se había estado promoviendo, sí, como un doble mensaje, me parece, ¿no? Por un lado, sí, ejerce tu vida sexual, pero con responsabilidad y cuídate y usa siempre el condón. No se hablaba del placer. Este año pues se está haciendo el énfasis sobre el placer sexual que se definió como la satisfacción y disfrute físico y o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos.
La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores clave para que el placer contribuya a la salud y el bienestar sexual. También se habla que debe ejercerse dentro del contexto de los derechos sexuales, como ya se los decía, los derechos a la igualdad, a la no discriminación, la autonomía, la integridad corporal, el derecho al más alto nivel posible de salud y libertad de expresión, y que las experiencias de placer sexual humano son diversas y los derechos sexuales garantizan que el placer sea una experiencia positiva para todos los interesados y que no se obtenga al violar los derechos humanos y el bienestar de otras personas. Fíjense qué bonita definición, la verdad es que me parece muy buena la declaración de la importancia del placer sexual y en tiempos del COVID, porque sí nos estamos cuidando tanto de, porque pues sí, estamos en una situación de vida o muerte que estamos tal vez dejando a un lado nuestra vida erótica, nuestro placer, nuestro disfrute y que pues justo la vida erótica es un elemento importante para mantener no solo el bienestar físico, sino el emocional, el sexual, aumenta el sistema, ¿no? Fortalece el sistema inmunológico, o sea, tener una vida sexual plena y placentera, pues se va a ver reflejada en nuestra salud. Ay, perdón, la que sigue, por favor, que se me ya le iba a cambiar. Bueno, ¿qué pasa en la pandemia? Después de todo esto, ¿no? Nos tenemos que preguntar sobre relaciones afectivas en términos de igualdad, desigualdad y poder, porque esto es algo que se está pues abriendo, visibilizando las relaciones de desigualdad sobre todo y el poder que está atravesando las relaciones, la monogamia y las no monogamias, porque también algo que me parece que es importante ya poner sobre la mesa y hablar con más apertura, con más claridad, es que pues no todas las personas estamos hechas para ser monógamos seriales, como se decía hace un tiempo, o pues aceptar que tal vez los acuerdos de exclusividad total no son para todas las personas. Entonces, creo que es un momento importante de hablarlo y de abrirlo como, pues, como es, ¿no? Porque creo que estamos jugando ahí como a tener doble vida. Ahorita vamos para allá. Acuerdos y contratos de pareja. También esto cada vez está siendo más importante para vivir la vida sexual, para vivir la vida afectiva. Es importante hablar sobre los acuerdos de exclusividad sexual, afectiva, porque muchas veces estamos entrando a las relaciones de pareja o no monogámicas o las relaciones en las que nos involucremos dando por hecho cosas. Y entonces creo que es importante no dar por hecho, hay que explicitar qué quiero en esta relación. Para mí que sí es importante, yo que estoy pidiendo y escuchar la otra parte, ¿no? Y hacer contratos. Por ahí algunos expertos hablan hasta incluso de tiempo, ¿no? De temporalidades en los contratos, hacer evaluaciones constantes de pareja para ver si seguimos, y no seguimos, y qué hacemos, y le damos vuelta a la relación o seguimos, no sé, eso es importante también de cuestionar. El uso de aplicaciones, porque pues parece que nadie tiene Tinder, pero pues resulta que sí, que parece que las personas sí se están relacionando, están buscando pareja, no solo sexual, también incluso afectiva, conocer gente, salir, coquetear, flirtear y usar las aplicaciones, hablar del tema, es importante, y también hasta con los niños, con los jóvenes, es importante también hablar del tema. Las prácticas sexuales, es importante hoy en día hablar del deseo, las motivaciones y las conductas. Es importante hablar de la vida sexual. Este confinamiento está pues trayendo consigo tanta cercanía que nos estamos enterando de cosas que de otra manera no nos hubiéramos enterado.
y pues parece ser que las personas tienen una doble vida y esto está lastimando muchísimo, está causando pues muchos desencantos, decepciones, dolores en las relaciones, porque las personas parece que están teniendo una doble vida, ¿sí? Y aquí ponía doble moral versus doble vida. Y todos somos open mind hasta que resulta que mi pareja me pide que usemos algún accesorio para nuestra práctica sexual y ahí entonces ya no somos tan open mind. Por eso es importante que estemos hablando de pues nuestros deseos, de nuestras motivaciones, nuestras fantasías y lo que nos gustaría llevar a cabo en nuestra vida erótica. Esto me parece que es muy, muy, muy importante. Y entonces vienen las preguntas de cómo estamos consiguiendo nuestro placer, a costa de qué o de quiénes, porque incluso hoy sabemos que muchas familias, muchas parejas se están divorciando, pues están perdiendo casas, hijos, bienes, vienen dolores, vienen decepciones, está habiendo muchas cuestiones. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque hay una doble moral que nos invita a tener una vida oculta, a que nuestra vida sexual se viva en secreto, porque esto nos da como adrenalina, porque esto se hace misterioso, porque nos han enseñado que la sexualidad debe ser oculta, pero pues ahorita ya no está siendo posible tener esa misma dinámica o por lo pronto está causando problemas. Por eso hablo de la comunicación de la pareja o las parejas, ¿no? Creo que abrir en la medida de lo posible el tema, pues va a ser mejor. La que sigue, por favor, que sí. Esta laminita, perdón, pero iba un poquito adelante y ya, ya se nos atrasó un poquito, pero hay una perspectiva teórica que se llama la perspectiva interseccional, que pues no solo nos ayuda a entender cuestiones del género y de las problemáticas asociadas al género, sino que esta perspectiva es, como su nombre lo dice, intersecciona varios puntos que es importante analizar en las diferencias de la vida sexual de las personas. Y entonces, bueno, pues en cuanto al sexo, a la edad, aquí es importantísimo revisar que el confinamiento y la vida sexual pues tiene diferentes conflictos, acepciones, excepciones, vicisitudes en función de la edad. Porque a lo mejor los pequeñitos están teniendo eh, pues una circunstancia con conocer, con tener acceso tal vez ahora más cercano a la vida sexual de sus papás o pues están surgiendo las preguntas de por qué ahorita no puede haber un tocamiento o por qué no podemos ver a ciertas personas. Y entonces eso es distinto a lo que pueda estar viviendo un joven, como ya lo mencionaba, o una persona de 60, 70 años, ¿sí? En cuanto a la orientación sexual, ahorita sabemos que para muchas personas de la comunidad LGBT está presentándose una situación difícil en sus casas, sobre todo para quien no ha salido del closet o quien ha salido, pero pues la familia no lo acepta del todo y entonces pues esto lo tiene, ¿no? O las tiene o tiene a las personas pues con ciertas situaciones que es importante tener presente. La condición económica, sí, por supuesto, como lo mencionaba hace un momento, personas que han tenido pues que dejar sus trabajos, los han corrido o pues ya no tienen acceso a su fuente económica. La escolaridad también, por supuesto, que hace una gran diferencia en cuanto al confinamiento, el lugar de residencia, como ya lo mencionaba, las discapacidades. Sí, aquí es un tema importantísimo que pues poco hablamos, qué está pasando con las personas que tienen alguna discapacidad y este confinamiento y además su vida sexual, porque ahí hay una idea como generalizada en la cultura que la persona discapacitada es asexuada y pues no, no es así.
qué estamos haciendo para que estas personas pues también puedan tener acceso a pues tal vez un espacio para que puedan tener pues algo de placer y de vivencia sexual. Bueno, la que sigue, Yesenia, por favor. Disculpen el cambio de lámina. Y bueno, estábamos hace un momento pues haciéndonos unos cuestionamientos acerca de pues qué teníamos que o qué tendríamos que estar reflexionando respecto a la vida sexual. Y dentro de esto pues hablaremos del erotismo, del placer, de la sexualidad en general. Algo en lo que pues el placer nos invita, ¿no? O la declaración, mejor dicho, del placer pues quienes nos dedicamos a educar en sexualidad a las personas es hacer un trabajo sobre el cuestionamiento a la descentralización del coitocentrismo. ¿Qué es el coitocentrismo? Que parece ser que nos enseñaron que la vida sexual era penetrar, pene, vagina, ¿no? Y que entonces la vida sexual se reduce a eso, que ahorita muchas personas están muy frustradas, muy desesperanzadas porque pues no han podido tener un encuentro coital. Sin embargo, pues ¿cuál es la invitación o cuál es la apertura o la sugerencia que hace la educación sexual integral y los estudios en sexualidad? A que pues quitemos el foco del coitocentrismo. La doctora Fina Sanz, que por ahí hay algunos que seguimos su trabajo, eh, habla de este concepto de globalidad versus genitalidad. El concepto de genitalidad es este concepto en donde pues estamos muy centrados en la experiencia sensorial y sensitiva de lo que se siente a través de los genitales, ¿no? Esta sensación que es muy puntual, muy específica y que está como muy particularmente en relación a los genitales. Versus la globalidad, que son todas estas sensaciones que podemos experimentar en todo el cuerpo y que son como reacciones que van desencadenando otras reacciones y otras sensaciones. Entonces, empezar justo a explorar esta globalidad versus la genitalidad. No sé si espero estarme explicando. Por tanto, generar y trabajar en nuestra conciencia corporal, ¿no? Estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones. Esto viene muy de la mano con el autoconocimiento, con la exploración, con darme esa oportunidad de, pues a lo mejor tomarme una copita de vino o una cervecita, un tequilita, lo que se tenga, o simplemente usar o alguna situación que me permita explorar algo que no he explorado en mi cuerpo, en mis sensaciones, en mi propia vivencia. Eso es parte del erotismo que pues muchas veces no alcanzamos a dimensionar y estamos muy frustrados porque no podemos tener un coito. La intimidad emocional que cada vez está siendo más importante. En las redes, la tecnología nos ha ido alejando de intimar emocionalmente, de conocernos. Hay ciertos temores de acercarnos porque a lo mejor creo que la persona con la que pueda yo intimar o compartir mis más oscuros secretos puede ser que no, ya no le guste, que ya no sea yo aceptada, que ya no sea querida y entonces, o querido, y entonces la intimidad cada vez o pareciera que es un tema que cada vez está pues por allá más lejano, y la intimidad genera también mayor placer sexual. Fíjense qué interesante, porque hay más confianza, porque aprendemos a leer de otras maneras a las personas con las que nos relacionamos eróticamente. Y esto puede aplicar a personas con las que se cohabite o con personas nuevas incluso, ¿no? Generar acuerdos, ¿no? Acuerdos de cómo, acuerdos personales incluso, ¿no? Acuerdos con las personas que nos relacionamos. Y bueno, pues de los temores que ya había hablado. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo explotar aún más tema del erotismo? Pues a través de la sensualidad. También es un tema que no
hablamos, que no tocamos mucho, como que, pues sí, tiene ciertas connotaciones pues que eso se mantenga en otro lado, oscuro y mejor no hablar, ¿no? Este rubro, ¿no? Lo rescato también del trabajo que hace la doctora Fina Sanz, pero también de un concepto, de una teoría, de una propuesta teórica que hace la doctora Daly sobre los círculos de la sexualidad. Y ella habla que la sensualidad implica un nivel propio, ¿no? De conciencia, aceptación y disfrute del propio cuerpo o el de los demás. ¿Cuántas veces estamos peleándonos con nuestra imagen corporal? Nos estamos peleando con la aceptación de nuestro cuerpo, con cómo nos vemos. Y eso, perdón, nos impide, nos obstaculiza conocerlo, nos obstaculiza explorar de qué, pues sus sensaciones, en qué áreas me hace sentir bien, me genera placer. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de los estímulos auditivos, ¿sí? Olfativos, visuales. Los visuales es un sentido que está sobrevalorado. Hemos aprendido también incluso culturalmente que la sexualidad es solo a través de lo visual. Digo, no por nada la pornografía es la industria de las industrias más grandes del mundo, porque nuestra sexualidad está muy, muy, muy enfocada en lo visual y hemos dejado a un lado nuestros otros sentidos. Aquí, por ejemplo, también ella habla del hambre de piel. Me encanta el término porque suena chistoso, pero fíjense que curiosamente haciendo esta presentación me encuentro con que hay varios artículos que mencionan lo que va a traer este confinamiento por tener hambre de piel. El hambre de piel se refiere a esta necesidad que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos del contacto físico, de sentir el contacto de otra persona, piel a piel, el abrazo de otras personas, por ejemplo, el bebé que es tocado, que es abrazado, que es acariciado, que es estimulado sensorialmente a través de la piel. A esto se refiere este concepto de hambre de piel y muchos estudios están refiriendo los efectos que va a traer consigo este confinamiento debido a que no estamos satisfaciendo esta necesidad de contacto humano. Y pues bueno, por supuesto, en lo sexual también está pues implicado. Cómo trabajarla, cómo pues potenciar el hambre de piel tocándonos, ¿no? Puede ser a nosotras o nosotros mismos o a otras personas con las que pues podamos interactuar, por ejemplo, con nuestra pareja que cohabitemos, ¿no? No necesariamente es lo sexual, pero sí el contacto físico. ¿Qué más incluye la sensualidad? Pues la respuesta sexual, que bueno, pues ya hoy en día hay bastantes cuestionamientos a las propuestas de esta Kaplan y de Masters y Johnson, pero pues bueno, la forma en la que cada persona responde sexualmente a los estímulos sexuales efectivos. La imagen corporal, como lo hablaba hace un momento, cómo nos estamos peleando con nuestra imagen y esto nos impide apropiarnos de nuestro propio placer. Las fantasías, ¿sí? El estar generando constantemente fantasías. Y bueno, hay una propuesta que se hacía en torno a este tema, que habría que sentir más y pensar menos, ¿no? Parece que estamos también como más en la racionalidad y más en estar en el pensamiento y poco en el cuerpo. Estamos cada vez menos en nuestros cuerpos, estamos cada vez menos en nuestras necesidades, en nuestras sensaciones, en conocernos por estar afuera y preocupándonos por el coito. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, de las reglas de la vida sexual, ¿no? Para ir concluyendo, nada más para no dejarlo en el aire, y estas reglas las reiteraba la sexóloga Rina Riesenfeld, que ustedes pueden ver su
su video sobre la charla que dieron de placer sexual en tiempos del COVID, ella y Luis Perman, que es actualmente el presidente o vicepresidente de la UAS. Y entonces hablaban de las reglas en la vida sexual que me parecieron importantísimas. La 2, 3, 4 y 5 ya eran como algo que conocíamos, sin embargo, la primera me encantó porque es no te autoviolentes, es decir, no pases sobre ti. ¿Cuántas veces, sobre todo para las nuevas generaciones, ya están en una situación sexual y pasan sobre sí mismas, sobre sí mismos, por no decir que no, pues ya estábamos ahí, porque pues ya le había dicho que sí, y entonces esa es también una manera de autoviolentarnos. Entonces, si empezamos a cuestionar y a cuidar, no autoviolentarnos, pues probablemente seamos más cuidadosas y cuidadosos de no violentar a otras personas. El consenso, por supuesto que ya han de estar hartas y hartos de tanto que he dicho el consenso, pero no nos cansaremos de hablar del tema. Lo que decía también Rina es decir que no en cualquier momento de la práctica sexual, porque también ya estábamos como que allá a la mitad, pero algo ya no me late y puedo decir que no. Y muchas veces esto está castigado ahí muy sutilmente y pues tendemos a silenciar nuestro no. No involucrar a terceras personas que no consensuaron. Me encantó este ejemplo porque decía, por ejemplo, a mí me gusta tal vez hacer exhibicionismo y pues si lo hago en mi casa, qué rico, pero si salgo o me asomo al balcón y hay niños, pues bueno, eso ya está transgrediendo el consenso porque las otras personas no estaban de acuerdo en ver esto, ¿sí? Y bueno, para personas que gustan de hacer o de ejercer prácticas, por ejemplo, de bondage, de BDSM, particularmente, tener palabras clave, ¿sí? Y el placer no justifica todo. Fíjense qué interesante porque sí es algo en lo que estamos todos los seres humanos en la búsqueda del placer, ¿verdad? Ya lo decía nuestro querido Freud, pero eso no lo justifica. El que yo busque placer no justifica que transgreda los límites de otra persona. La que sigue, por favor. Ay, Dios, y avísenme si ya voy a acabar. ya vi la hora y ya vamos muy retrasados. Bueno, rápidamente, recomendaciones de los expertos son cosas que yo he estado pues, recopilando de varios espacios, incluso de recomendaciones nacionales e internacionales para sobrellevar esta situación. Importantísimo, perdón, hacer acuerdos de paz. ¿Qué es esto de los acuerdos de paz? Mientras esté el confinamiento, por favor, tú tu espacio, yo el mío. Algo que me encanta compartirles a muchos pacientes, parejas, y, no sé, es un dicho que alguna vez la maestra Ofelia de Sadnik nos compartía, que los judíos hablan de que cuando hay tormenta no hay que hacer mudanza. Estamos en época de tormenta, no hagan mudanza, hagan acuerdos de paz. Si algo sucede en sus relaciones, por favor, traten de mantener la calma, busquen ayuda, pongan pausa, hagan tiempos fuera, no sé, echen mano de pues, toda la maquinaria para pues no tomar decisiones arrebatadas. Esto es algo que me parece que es importante hacerlo saber, sobre todo en este momento, porque estamos en una etapa de crisis, estamos en una etapa de vida o muerte y muchas veces estamos tan trastocados, ¿no? Como tan tocados por la situación que podemos tomar decisiones por las cuales después nos podemos arrepentir. La comunicación efectiva. Hablar todo el tiempo, eso no es comunicación. Hay que aprender a comunicarnos efectivamente y pues bueno, por ahí hay mucha literatura y expertos que pueden ayudarles a llevar a cabo esto. La autorregulación emocional es importante también aprenderla nosotros como adultos y también trabajar con los niños el tema. Los tiempos fuera, así porque ya también nos podemos caer muy gordos y ya no soportarnos y entonces pues mejor tú vete a tu esquina, yo a la mía y después hablamos. Toma de decisiones importantísima,
tomar decisiones, saber en qué momento, para eso la toma de decisiones siempre va de la mano de la asertividad, porque hay que saber en qué momento tomarlas y cómo tomarlas y ser asertivo para tomar los, eh, las decisiones. El uso del humor. El humor es también una herramienta importante que no se nos olvida. A lo mejor estamos muy angustiados, preocupados, pero pues el humor también puede ser una herramienta importante para sobrellevar esta situación. Hablar, la claridad en los acuerdos, como ya les había comentado, el consentimiento, la honestidad, el respeto y la tolerancia. La que sigue, por favor. También por aquí hay recomendaciones de relaciones de buen trato, ¿no? Hay una teoría o pues una propuesta que habla de educación para la paz y que entonces desde la educación para la paz establezcamos relaciones de buen trato. Y el buen trato empieza por cada una de nosotras y de nosotros para poder tratar y relacionarnos de una manera distinta, con las otras personas. También conocer los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para los más jóvenes, para los niños, y bueno, por supuesto que también para los adultos. Trabajar con nuestras violencias, reconocerlas, cuestionarlas, transitarlas, por favor, es bien importante. También tener clara la perspectiva de género. Bueno, pues aquí en la plática no enfaticé mucho en el tema, pero por supuesto que las situaciones son bien distintas en función del género. Y esto, pues bueno, ya lo encontramos en muchos espacios. Y pues la propuesta más importante es que apelemos a la responsabilidad relacional. ¿Qué tanto me estoy responsabilizando de mis relaciones, de cómo ejerzo mis relaciones, cómo me estoy relacionando con las personas, qué les digo? Porque por ahí hay esta idea de que, bueno, pues no hemos definido la relación, no somos nada, y entonces pues te puedo ignorar en el WhatsApp, te puedo dejar en visto y no te contesto. Eso es una forma de anular, de descalificar y de violentar a la persona. Si ya tenemos una relación de la naturaleza que sea, es importante hacernos responsables, hablar, comunicar, estar también para las otras personas. Creo que se nos olvida también un poco nuestra humanidad y nuestra necesidad, que yo creo que es muy genuina y que tenemos todos de ser queridos, aceptados, amados, estar cercanos de otros seres humanos, y me parece que eso como que de pronto se nos está olvidando. Ser responsables sexualmente, sobre todo por este tema que estamos trabajando, pero en general es importantísimo ser responsables de nuestra propia sexualidad y pues si yo me cuido voy a cuidar a las otras personas, ¿sí? Y bueno, pues efectivamente responsabilidad social, comunitaria y de todas las responsabilidades que necesitamos como buenos ciudadanos. Y pues si algo ya de plano pues sale de mi agencia, sale de mis manos, pues siempre es muy válido y deseable buscar una ayuda profesional. Eso pues nunca estará de más. La que sigue, por favor. Y pues bueno, no sé si sea conclusión, pero es una reflexión que les comparto porque pues conclusiones todavía no tenemos. Decía en el otro espacio del coloquio que tenemos creo que más preguntas que respuestas, pero sí parece ser que el confinamiento trajo consigo una amplificación de las dinámicas, circunstancias, historias, etcétera, que ya existían antes de la pandemia. Solo las estábamos aquí como sosteniendo y pues chin, ya estamos aquí encerraditos muy cerquita y entonces pues están más evidentes, ¿no? Están emergiendo, pero no es porque no existieran antes. Y bueno, pues la que sigue, por favor, por mi parte es todo. De verdad que muchísimas gracias. Y pues gracias por esperar tanto tiempo aquí para compartirles estas ideas. Y bueno, pues ahí está mi correo por si alguien quiere contactarme para algo o mi Facebook. Pues ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su excelente ponencia. Y ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas y trataremos de responder la mayor cantidad de dudas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Gracias. ¿Qué recomienda para que no se pierda ese deseo entre una pareja
que por el confinamiento han tenido que pasar mucho más tiempo juntos del habitual. Sí, mencionaba hace un ratito que eh, es importante cambiar el foco del tema del coito. No sé si esta pareja ya exploró tal vez pues darse un breve espacio primero personal, ¿no? Como regresar a sí misma, a sí mismo, pues como alimentar su propio deseo para poder después compartirlo. Y también en pareja, claro que algo muy recomendable es tener estos espacios pues incluso compartir la regadera o antes de dormir, pues no necesariamente tenemos que llegar a acariciarnos, sino compartir una lectura, tener unos minutos para conversar o hacer, compartir cierto gustos por algún tema o algún aspecto sexual, no sé, literatura erótica o escuchar algún cuento o incluso ver algún contenido sexual, ¿sí? Que pueda ayudar a estimular. Por supuesto que pues esto del hambre de piel, ¿no? Me parece que es sustancial comenzar o reiniciar estas fases de cuando empezamos a tener una relación con alguna persona, estamos explorando. Nos encanta ser investigadores e investigadoras cuando iniciamos una relación y entonces vamos poco a poco tocando el cuerpo del otro y la cuerpa de la otra o besando o del otro, besando el faje, dice el doctor Paco Delfín, ¿cuántas mujeres matarían por volver a tener un faje con sus esposos? Por favor, regresen a los fajes, regresen a pues toda esta práctica que se tenía por no tener acceso a otros espacios y entonces la exploración era diversa, incluso hasta encima de la ropa, ¿sí? Estas son algunas recomendaciones. Gracias, doctora. Durante el aislamiento, hablaba con varias personas y decían que su deseo sexual había aumentado. ¿A qué se debe? ¿Tendría algo que ver la ansiedad o incluso el aburrimiento que ocasionó el confinamiento? Muy probablemente sí, para muchas personas, que no está mal, no está mal pues, que el deseo, que la libido, como se le conoce también coloquialmente, eh, esté aumentando por aburrimiento, por hastío, porque pues, no hay otra cosa que hacer incluso, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda muchas personas han recurrido. A mí me llamaría la atención saber si fueron hombres o mujeres, porque sí estamos encontrando cosas diferenciales por sexo. Para los hombres parece ser que sí ha sido así como una empresa de seguir, ¿no? Como de, pues ahorita tengo el tiempo, pues voy a explorar. Para las mujeres hemos encontrado algo distinto, pero bueno, sería interesante conocer con quién ha charlado. Durante el confinamiento por la pandemia, el estar rodeado 27/7 por personas de nuestra familia, ¿cómo se sobrellevaría la vida sexual si no hay un espacio? Ese es un gran tema, una muy buena pregunta, porque ese es creo que de los mayores problemas que está presentándose del confinamiento, porque no hay espacio. Pues recurrir al baño. Y aquí reitero la importancia de el tema de la educación sexual integral, porque si la familia entera estuviera educada en el tema, todos sabríamos que es una necesidad inherente, que cada quien tendría que tener su propio espacio, incluso hasta los más pequeñitos, ¿no? Que por ejemplo, pienso en chiquitos de 6, 7 años que puedan bañarse solos, que puedan tener también su espacio para empezar a explorarse, porque pues es también una etapa en la que algunos pequeños y pequeñas empiezan esta actividad y tener por lo menos el baño con intimidad. Pero hablar, tal vez esta pandemia sea la oportunidad de hablar, ¿no? Nos invite a hablar de lo que no hablamos. Y pues siempre también, si nos cuesta trabajo, podemos acudir a un profesional para que nos apoye, para que nos ayude. Hay literatura que también nos puede ayudar en el tema.
Pero pues bueno, si no hay otro espacio, pues aunque sea en el baño, porque también muchas veces las recámaras se comparten, están los papás, los hijos, hasta el primo, el sobrinito, y pues ahí sí también hay un riesgo de que pues tal vez los adultos tengan una práctica sexual y que los pequeños puedan escuchar, y eso también es violencia, es abuso sexual. Gracias. ¿Qué tan seguros se consideran los moteles y hoteles en este momento? Uy, es un acto de fe. Yo la verdad es que no podemos asegurar qué medidas de seguridad están tomando o qué medidas de cuidado para evitar la redundancia están tomando los hoteles, los moteles. Pues sabemos de antes de la pandemia que pues muchas veces el motel o el hotel no se daba abasto para ni tiempo para poder cambiar las sábanas, para poder hacer una higiene básica del cuarto. Entonces, a lo mejor está sucediendo lo mismo. Eso sí, pues tal vez llevar pues, una sabanita ahí para poner encima, pues llevar nuestro propio Lysol y desinfectante y pues tal vez no confiarnos tanto. Gracias. ¿Las heces fecales y el semen contagian el COVID-19? Las heces sí, las heces fecales sí, se sabe que sí. Por eso la práctica oral, anal y de penetración, o sea, pene-ano, sí puede ser que si tenemos el contacto con las heces y la persona está contagiada, a lo mejor es asintomática y no lo sabe y pues tuvimos un contacto con esa persona, sí nos contagia. El semen, les decía al inicio, sí se ha encontrado el virus y se ha encontrado que hay virus, pero no se ha encontrado que sea fuente de contagio. No sé si quede clara la distinción. O sea, sí está, pero no es fuente de contagio. Las S sí. Gracias. ¿Considera que por el confinamiento se deba dar una reeducación sexual? Por supuesto, por supuesto. Y todos los que, bueno, pues esta gran familia que nos dedicamos a esto, estamos trabajando pues en todos los espacios, en todos los medios, en todas las maneras posibles, pues para que esta información llegue a más personas, para que llegue a las familias, porque sí, sí, creo que es importantísimo que la educación sexual llegue a más personas, sobre todo ahorita, que estamos tan cerquita, que estamos pues tan susceptibles incluso de muchos riesgos y de muchas situaciones. Muchas gracias, doctora. Pues tenemos muchas preguntas, pero el tiempo ya lo tenemos muy limitado. Nuevamente, muchas gracias por su excelente ponencia. Y bueno, ahora cedo la palabra al cirujano dentista Armando Martínez.